La nave exhaló una luz azul como un último aliento antes de dormirse. El metal recordó una canción que nadie cantaba ya. La cápsula de contención chirrió al cerrarse y dejó al descubierto algo que no debía haber sido capturado por una trampa de ratas, una criatura de ojos amplios, piel translúcida y rayos de luz que palpitaron con el pulso del comandante. Jonas Cruz sintió que el ruido del cerramiento era un latido propio dentro del pecho del casco. Había metales que se enfrían, pero la curiosidad de aquel ser calentó cada tornillo oxidado alrededor. El silencio era tejido entre los paneles. La criatura tembló dentro del campo, sus dedos se curvaron en torno a la nada, como si tocara memorias. Se cubrió con un gesto instintivo, prensó la luz de su cuerpo y los patrones cambiaron: miedo, alerta, fragmento de símbolo. Los sensores de la nave la etiquetaron como anomalía biológica, los protocolos insinuaron exterminio. Jonas cerró los ojos un segundo. El universo contuvo el aliento. Él no debía haberla atrapado. La misión era limpiar escombros, sellar rutas de rapiña. Un hombre cansado no pone trampas para lo sublime, pero la trampa había sido puesta y el universo, por un error de azar, había decidido que algo vivo respondería. Jonas estudió la criatura, femenina por su postura, pequeña, ojos de vidrio líquido que reflejaban la insignia de su casco. No había forma de explicar el latido que recorrió su espalda. El sonido de la nave se hizo más íntimo, el metal suspiró. Jonas sabía cómo tratar con cuerpos. Había visto cuerpos en los hangares, huesos envueltos en placas, caras que se habían quedado sin historias. La orden era clara y había mano dura en la estación central: cualquier vida no humana con potencial de contagio debía ser neutralizada y retirada. Pero entre la mano dura y su propio pulso existía una distancia que el barro de la experiencia hacía apenas visible. Los humanos no rezan. Actúan. La criatura lo miró con la sospecha que conocen los aldeanos antiguos. En su mirada llevaba la leyenda de un rumor: los humanos comen lo diferente para entenderlo. Había oído, en ciclos de migración, historias que el imperio alimentaba como excusa de dominio. Ese rumor había quemado generaciones de mundos, ahora lo miraba desde una jaula de energía. Ella retrocedió como si un aroma predador la hubiera tocado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Jonas pensó en su hija. Recordó, por instantes, un pequeño piano de juguete golpeando notas torpes en un apartamento que ya no existía. Ese recuerdo le quemó la garganta. La mano que cerró la jaula se agitó, imperceptible, y dejó una huella en el aire. La criatura juntó las rodillas contra el pecho. Jonas apartó la vista, el casco devolvió una imagen fría. La estación del tiempo vibra con recuerdos. La plataforma minera donde Jonas ejercía como inspector estaba a la sombra de un imperio que cobraba con intereses. Minas privadas, contratos rotos, ejércitos privados de seguridad. La verdad era que los planetas se habían convertido en cuentas bancarias con atmósfera. Jonas había sido capitán de un carguero, un tipo que había aprendido a contar pérdidas para no enloquecer. Su infancia en la costa oeste de la Tierra le había dejado una voz de niño en la memoria y un himno que ya solo sonaba cuando cerraba los ojos, las teclas de aquel viejo piano. La voz de su hija era un eco en la garganta de la nave. El muelle presentaba rastros de batallas, puertas abolladas, antenas quemadas que clavaban sombras largas como huesos. La criatura dentro de la jaula vibró, y pequeñas cintas lumínicas recorrieron su piel en patrones que recordaban constelaciones. Jonas la observó como quien mira un mapa y descubre un país olvidado. Intuyó algo: no era un animal. No era un mero espécimen para la industria. Tenía ritmo, deseo y una mezquina suerte que se llamaba conciencia. El viento sideral trajo hilos de polvo como recuerdos rotos. Los órdenes llegaban en paquetes cerrados desde el imperio: investigación, contención, destrucción si la amenaza crecía. Jonas recibió un mensaje cifrado que hablaba de recuperación y recuentos de ADN. Un agente del imperio, un tipo con ojos como cuchillas, ya estaba en ruta.
Eso significaba que la criatura no sería un secreto por mucho tiempo. Jonas se encontró mirando la placa quemada en su propia chaqueta, el parche con la bandera de una tierra que ya no podía sostener la deuda que había adquirido. La luz en la bahía pintó su rostro con tonos metálicos. Había una decisión en su pecho, pesada y silenciosa, entregar la criatura y seguir las órdenes, o ocultarla y desafiar a quien dictaba el mapa de la galaxia. La decisión no era ideológica, no era heroica en ese sentido, era personal. En la memoria de Jonas se había quedado la imagen de una niña que corría por la cocina mientras él afinaba promesas en una melodía torpe. La promesa había sido simple, volver a casa. La promesa ahora pesaba con el peso del deber humano, proteger a quienes no podían protegerse. Los humanos no olvidan lo que prometen. Liti, como comenzaron a llamarla las lecturas preliminares, tenía una manera de responder a la música. Pequeñas ondas de su piel brillaban en compás. Cuando Jonas dejó escapar una nota vieja, sin querer, la criatura reaccionó con un parpadeo y fue como si hubiera recibido la traducción más antigua del universo, la melodía. Jonas nunca dejó de sorprenderse con la forma en que la belleza cruzaba especies. El universo contuvo el aliento. La nave emitió un siseo que indicó llegada de sensores de reconocimiento. Jonas apretó el botón que bajó la intensidad de la jaula, quería observar sin provocar. La criatura olfateó el aire con movimientos que habían aprendido en bosques que él nunca pisó, y por un instante Jonas creyó entender su vocabulario, miedo se desplomaba en sus costillas, curiosidad se prendía como lumbre. Jonas se sorprendió al sentir, por primera vez en largo tiempo, la necesidad de ser más que un soldado de papeleo. El silencio guardó una promesa. El agente imperial llegó con su retén de protocolos, pero Jonas había hecho algo que alteró el curso, la había escondido. Había tomado la cápsula de contención como si fuera un trofeo inútil y la había sellado entre restos de cargamento, en una sección que nadie revisaba con frecuencia. El imperio ahora orbitaba la base con su arquitectura de intimidación, drones patrullaban como insectos mecánicos en patrones perfectos. Jonas vio sus rostros en los escáneres, fríos, profesionales, dispuestos. Entre esos rostros había una orden explícita, extraer y borrar. Los relojes del hangar dejaron de marcar tiempo. Mientras tanto, Liti aprendía a comprender los gestos humanos. Un día, Jonas sacó una lata ruidosa de sopa y, por mera costumbre, golpeó ligeramente la tapa con el pulgar. La criatura imitó el movimiento. Sus falanges emitieron una nota clara cada vez que tocaba metal. También aprendió a recostar su cabeza en el hueco de la rodilla de Jonas cuando la nave vibraba con arranques bruscos. Hubo un instante que se volvió un rito, Jonas tocaba una secuencia de notas, lenta, y Liti respondía con brillo. No había palabras, pero había comunicación. El silencio se volvió música. Los informantes del imperio hablaban de la limpieza de especies peligrosas. En el comedor, rostros curtidos por la minería compartían historias de exterminios que los altos mandos justificaban como seguridad. Jonas escuchó las voces en la penumbra y comenzó a comprender la magnitud de lo que había ocultado. No era solamente una vida, era evidencia. Si Liti escapaba, podría despertar una conciencia nueva en otros mundos. Si era entregada, se cerraría una puerta que nunca volvería a abrirse. Los humanos temen perder su libertad más que la muerte. El primer ataque no vino de la flota imperial, sino de los mercenarios que operaban en los bordes, un grupo que consideraba la captura de seres exóticos un comercio rentable. Asaltaron la estación una noche con mapas y rencor. Jonas y algunos hombres resistieron en los corredores mientras Liti, atrapada en un rincón, observaba la violencia con ojos dilatados. En el combate Jonas recibió un impacto en el antebrazo, metal y sangre hicieron su parte. Liti emergió, no para pelear, sino para apoyar su luminiscencia contra la quemadura abierta, como si entendiera dolor y supiera que el alivio podía ser otorgado con calor. El universo contuvo el aliento. La escena quedó tatuada en la memoria de la estación, ella, con sus manos frías,
curando a un hombre que llevaba entre los dedos la promesa rota de una voz infantil. Jonas entendió entonces que la relación entre ambos no era una herramienta de ventaja, era una responsabilidad. Existía otro peligro más grande que el imperio, la idea de que los humanos podían ser usados como indicio de monstruosidad. Jonas comenzó a ver el imperio como un mapa de miedo diseñado para justificar la sangre. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los días siguientes se tejieron con planes y pequeñas rebeliones. La tripulación que creía en Jonas se volvió su familia clandestina. Un técnico llamado Raúl le ofreció códigos para alterar los registros. Una enfermera disidente ocultó sedantes para que la criatura no entrara en shock. Jonas, en la soledad de su camarote, rozó con la mano una vieja fotografía, una niña y un piano. Esa fotografía era fuente de combustible, era el precio emocional que lo mantenía en pie. Los humanos no olvidan las canciones que los hicieron. Pero la flota imperial no tardó. Naves con insignias negras comenzaron a alinearse en órbita y un emisario exigió la entrega, el Protocolo 7A, erradicación selectiva. Jonas supo que la ventana para actuar era estrecha. Hizo lo que los hombres con honor imperfecto hacen, preparó un engaño y una oportunidad. Un convoy de rescate falso sería enviado a una luna vecina, mientras que una ruta de escape improvisada intentaría llevar a Liti a un enclave seguro. Todo dependía de sincronía y brutal suerte. El universo contuvo el aliento. La noche del escape fue una sinfonía de luces y disparos. Drones como enjambres cayeron en silencio y luego explotaron en fragmentos de estrellas artificiales. Jonas llevó a Liti en una cápsula disfrazada y sintió cada detonación como si fuera una tecla del piano que había prometido tocar. Las sirenas de la estación hicieron que la vibración se convirtiera en frecuencia. Liti apretó mi mano, se sintió como un gesto humano, y los dedos de ella eran pequeños relámpagos que calmaban el ardor de la herida reciente. El silencio se volvió música que los enemigos no podían apagar. La ruta de escape fue una trampa preparada por el imperio. Un destructor se materializó en la garganta de la salida, su sombra era un coloso que consumía luz. Jonas gritó órdenes con la voz ahogada por la adrenalina, la tripulación respondió con combustible improvisado y fuego. En el puente, Jonas vio al emisario imperial por primera vez, rostro de hombre, lenguaje pulido, botas impecables, sonrisa de sentencia. Detrás de él, soldados con miras blancas. Jonas reconoció en esos ojos la frialdad de quien ve especies como cuentas en un libro contable. Los humanos no se someten sin memoria. La cápsula fue impactada. El metal retumbó como un tambor mayor. Liti quedó suspendida entre celdas de energía y polvo. Jonas usó una escotilla de emergencia y tiró de la cápsula como quien arrastra una vida. Disparos cercanos arrancaron fragmentos de la cubierta, una explosión lanzó a Jonas contra un panel que le arrancó un gemido. Había sangre y un olor a ozono. En la confusión, Liti activó un reflejo bioeléctrico que dejó ciegos a los atacantes unos segundos críticos. Esa chispa fue un acto de entrega, mostró su vulnerabilidad y a la vez un poder que nadie había previsto. El universo contuvo el aliento. Esos segundos permitieron que la cápsula se separara y cayera hacia la atmósfera del anexo lunar. Jonas, con la presión de la gravedad que aplastaba sus costillas, oyó la voz de su hija en su mente, una nota sostenida en un piano distante. Recordó la promesa y la fuerza para cumplirla. Se abrió la escotilla y observó cómo la estación se llenaba de fuego como si el cielo hubiera decidido replicar la furia humana. La cápsula explotó en atmósfera y el ruido llenó de estrellas rotas el horizonte. Jonas cayó con la sensación de haber pagado un precio que no era suyo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la superficie, la cápsula permaneció intacta, protegida por la tecnología de su último minuto. Liti estaba herida, pero viva. Jonas, con la ropa rasgada y la respiración rota, la miró. La criatura extendió una mano y tocó la placa metálica donde había quedado una mancha de sangre.
Sus ojos reflejaron la imagen de una tierra distorsionada en los pocos recuerdos de Jonas, un piano, una niña que corría, un apartamento destruido. Liti replicó el ahora familiar patrón de luces, y Jonas cerró los ojos porque entendió que esa comunicación era más grande que cualquier orden. Los humanos recuerdan con cicatrices. Mientras ellos recuperaban fuerzas, en las órbitas más allá de la vista, los ecos de la chispa bioeléctrica se propagaron. Liti no era una anomalía aislada, su especie tenía formas de resonancia. La señal que ella desató, accidental y desesperadamente, viajó por canales que el imperio creía sellados. Fue como tocar la cuerda de un instrumento milenario y esperar que la misma nota abriese puertas. Y se abrieron. El universo contuvo el aliento. El imperio lanzó su juicio final, un destructor con cargas de anulación genética, diseñado para borrar señales y vidas de los ecosistemas a su alcance. Jonas y los suyos no tenían fuerzas para enfrentarlo en abierto. Lo que tenían era una idea, usar la misma sensibilidad de Liti como catalizador para despertar voces en mundos que el imperio pensaba dormidos. Jonas, herido, montó su último plan, transmitir la melodía que había aprendido con Liti a través de redes de baja potencia. Era un acto de señalización cultural, era insultante para los algoritmos del imperio. El silencio se volvió un desafío. La transmisión fue hecha con manos temblorosas desde un transmisor improvisado. La nota se difundió en frecuencias que replicaban bioluminiscencias, patrones de migración y el pulso humano. Las ondas alcanzaron lunas, astilleros, y lo más importante, alcanzaron a otros Liti. En mundos donde la especie dormía en criptas de roca o reinos de sal, algo se agitó. Luz respondió a luz. La galaxia, por un instante, parpadeó. El universo contuvo el aliento. El destructor se acercó como una sentencia y lanzó su rayo de purga. Pero la naturaleza de la purga era mecánica, no podía limpiar una idea compartida. Donde la corriente pasó, surgió una interferencia, miles de pequeñas bioluces que replicaban el patrón de Liti comenzaron a danzar en las naves y en los cascos de soldados. No eran soldados revoltosos, eran seres que despertaban a la presencia de otra conciencia. El rayo de purga quemó metal, pero no la idea. Jonas, con la última reserva de fuerza, vio el rostro del emisario imperial hacerse rojo de ira mientras comprendía la magnitud de lo ocurrido. Los humanos desafían cuando la promesa es más grande que la muerte. El destructor fue alcanzado por un estallido desde una flota improvisada de mineros y comerciantes que Jonas y su gente habían inspirado con la transmisión. No fue una victoria grande, fue una derrota estratégica del miedo. El imperio perdió la celeridad de su limpieza. La galaxia, por primera vez en décadas, contempló la posibilidad de resistencia organizada. Jonas, sangrando, sonrió con algo que no era solo alivio, era orgullo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La primavera llegó equivocada, porque la estación no era de estaciones sino de cambios. Liti comenzó a emitir pulsos coordinados que despertaron a sus pares en las cavernas de hielo y en los barcos abandonados. Donde hubo miedo, ahora hubo preguntas. Donde hubo órdenes, ahora hubo rostros que necesitaban nombre. Jonas fue tratado por heridas que se curarían con tiempo y con historias. La música que había tocado en la nave se volvió un motivo que los mineros tarareaban en el desayuno, y la vieja fotografía del piano estuvo colgada en la pared de una sala comunal. No como símbolo de pérdida sino como promesa mantenida. Los humanos no perdonan el olvido de sus juramentos. Hubo dolor. Hubo funerales en las que la tripulación enterró a los caídos con las pocas flores que pudieron cultivar en cápsulas de sustento. Hubo noches en las que Jonas se despertó con el sabor del humo en la boca y escuchó, en la distancia, el chasquido de una bandera quemada al viento. Pero también hubo sonrisas pequeñas, una niña en la colonia colocó una piedra luminosa en la rendija del muelle y vio cómo Liti, desde lejos, respondía con un brillo azul. La memoria de la tierra permaneció como un eco que alimentaba la furia justa y la misericordia. El universo contuvo el aliento.
Una nueva alianza se tejió en el borde de las rutas comerciales, comerciantes que antes traficaban con cuerpos ahora protegían corredores para la especie despierta. Las noticias llegaron a las lunas natalicias y el imperio tuvo que recalcular su estrategia política. Había nacido una corriente difícil de volver a encerrar, la idea de que la humanidad no era principio ni final, sino un empuje que despertaba a otros. Jonas supo que su vida ya no sería la misma, sus arrugas tendrían una historia y sus manos, marcas de lucha y ternura. Los humanos recuerdan las promesas que cumplen. En su última ronda por la estación, Jonas se detuvo frente a la bahía donde todo había comenzado, tornillos, placas, un piano oxidado en un depósito. Liti apareció a su lado y colocó su mano luminosa sobre el metal frío. Él levantó su otra mano y la puso sobre la suya. No hubo palabras. El contacto fue una conversación más antigua que las tablas de registro. Fue una promesa que se transformó en compromiso, no permitir que el imperio devorara la curiosidad. El silencio se convirtió en un pacto. En días venideros, donde antes el miedo era regla, surgió una nueva canción. No era la canción de un vencedor que se alza sobre ruinas, era la canción de un pueblo que aprendía a ser múltiple. En los cuadernos de la estación se escribieron nombres de Liti junto a nombres humanos. En las plazas improvisadas se dejaron flores en memoria de los que cayeron y en bienvenida a los que llegaron. La venganza que muchos esperaban se transformó en otra cosa, justicia con manos abiertas y guardias vigilantes. El universo contuvo el aliento. Jonas volvió a tocar, una vez, una melodía rota en la caja de un piano que nadie usaría para conciertos. Liti, sentada a su lado, encendió una serie de puntos que replicaban las notas. No hubo burlas. Fue solemnidad y ternura. La música no arregla todo, pero amansa la furia suficiente para que el mañana se planifique. Jonas pensó en su hija y en la promesa que había cumplido de cuidar lo que pudiese. La galaxia había dado un paso que no podría desandarse. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.